Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Para hoy le proponemos hablar de dos temas que tienen en común la economía. Por un lado, la renovación de los aportes que hace en cuanto a las retenciones, 418 millones de dólares termina perdiendo Córdoba en función de la renovación de las retenciones que estaban antes. Claro, recordemos que como todo gobierno, como un déjà vu, y más aún de Milei, que lo prometió en campaña, iba a sacar las retenciones. Las rebajó parcialmente y ahora se vuelven a renovar. Para esto vamos a estar hablando con el ministro de Agro, Bioindustria, el doctor Sergio Busso. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con la economía, que es esta nueva propuesta que lanza el gobierno nacional, que se trata de la reparación histórica de los ahorros de los argentinos, que el espíritu de esta resolución, todavía no es ley, de este decreto, que es que los argentinos saquemos los dólares debajo del colchón, así denominado, para volcarlo a la economía del país. Claro, hay quienes están a favor y quienes los cuestionan también, porque dicen, esto de alguna manera, lo primero que apuntan es, ¿van a lavar dinero? ¿Va a favorecer el narcotráfico los que están en contra de estas cuestiones, ¿no? Esto vamos a estar hablando con el doctor de Economía, Daniel Semirás. Y ya pasamos a hablar con el ministro Sergio Busso para hablar un poco, le doy siempre, ¿no? Que tiene que ver con las retenciones. Gobiernos como un déjà vu que asumen y dicen, prometen y dicen que van a sacar las retenciones. Sin embargo, no es así. Ministro, ¿cómo andamos? Gracias por venir. ¿Qué tal, Cristian? Bien. Bueno, sí, efectivamente. Nuevamente hablar de este tema porque es un tema recurrente de hace más de 22 años que las retenciones existen en Argentina. La verdad que es extraño porque cuando uno tiene que pensar qué otros países en el mundo no hay. Tienen, y tiene que encontrar algún país de África, Angola. Rusia, sí, la verdad que los países de la región no tienen ninguno. Por eso sencillamente han duplicado la producción. A veces esta discusión que se armó hace poquito tiempo, donde el ministro de Regulación, Sturzenegger, decía que el problema del crecimiento de la producción de grano de Brasil no era porque no tenía retenciones, sino porque respetaba, por ejemplo, la propiedad intelectual en la ley de semillas. La verdad que es absurdo pensar de esa manera. Efectivamente, Brasil, como Paraguay, hasta Bolivia, duplican su producción porque tienen incentivos, estímulos y no penalizan la producción. Y no le están pisando... Y es así. Por eso que nosotros tenemos estancada la producción de hace 15 años. Producimos exactamente lo mismo. Y no porque el productor nuestro argentino, ni hay que hablar del cordobés, sea ineficiente, al contrario. Tenemos índices de productividad de los más altos de la región y quizá de los principales del mundo. Pero bueno, las retenciones juegan siempre como un elemento penalizante y la verdad que duele mucho porque en una instancia donde de pronto se está hablando, como decías vos en voz, de bajar impuestos, de sacarle el pie de encima al campo. Y de promesa, de campaña, como porque siempre, fíjate ¿no? vos que yo hace varios años que soy ministro de Agricultura, bueno, ahora de Vía Agroindustria, con gobernadores distintos, como el caso de Schiaretti y con Martín Yarzor ahora, y siempre nosotros hemos hablado de esto, pero con el kirchnerismo sobre todo, cuando pedíamos y reclamábamos, lo hacíamos convencidos de que enfrente teníamos a alguien que estaba en desacuerdo con nuestro reclamo porque creían que las retenciones... fue quien quiso instaurar la 125. No, y creían que las retenciones eran una buena herramienta de política económica. Al contrario, estaban convencidos por la mesa de los argentinos. Todo un relato también que es común a veces que se arma en nuestro país, ¿no? Pero ahora estamos en un gobierno que antes inclusive de asumir, antes de ganar las elecciones, ya planteaba la baja hasta eliminar las retenciones y bueno, cuando ganó, tomó ese compromiso. El año pasado en Expoagro, me acuerdo, ya empezaba a hablar, por supuesto, en un esquema de muchas restricciones, tratando de estabilizar la economía. Todo el mundo trataba de acompañar esto, porque así lo ha hecho todos los argentinos, ¿no? Hay un esfuerzo enorme que se ha hecho para ordenar la macro, estabilizar la economía, bajar la inflación, tener superávit fiscal, cosas que nosotros estamos de acuerdo y por eso el gobierno de Córdoba fue acompañando con mucho esfuerzo esto. No, inclusive a principios del mandato de Javier Milei, uno no puede olvidar que prácticamente en la ley de base todos los productos
que se iban a exportar, inclusive los de las economías regionales, tenían el 15% de retención en las exportaciones. El caso nuestro más emblemático del maní. Bueno, ahí fue que el gobernador se puso al frente de este reclamo junto a los productores. Y le incluyó como economía regional, igual que la lechería. Pero ahora, bueno, la verdad que estamos desilusionados, con tristeza, porque a principios de año, cuando con la mesa de enlace provincial, después... Enero, estamos hablando de... en enero, en una situación complicada, el gobierno tomó una decisión, a nosotros nos pareció muy bueno, porque ese era el camino, ¿no? Aunque le dijimos que era insuficiente, temporaria, aplaudimos esa medida, porque iba en la dirección correcta de empezar a bajar hasta eliminar las retenciones. Estamos hablando de la baja momentánea que hizo. Sí, por eso dije, aunque era temporaria y insuficiente, era una señal de un camino que, bueno, ahora nos encontramos que hace poquitos días se decidió lo contrario, pero poniendo una buena medida, porque no es una buena medida, o bueno, de última, si uno la quiere visualizar como algo que sirve, seguramente bajar del 12 al 9,5 el trigo y la cebada, no digo que esté mal, pero no son demasiados estímulos e incentivos. Creo que el trigo se va a sembrar porque hay condiciones ambientales y climáticas más o menos buenas, la gente tiene que hacer cultivo de servicio, pero desde el punto de vista de una planilla de Excel en campo alquilado, la verdad que el tema del trigo no va a ser una rentabilidad importante si siguen este cuadro de situación. 418 millones es lo que va a perder Córdoba, ¿no? En función de la renovación, como estaban antes las retenciones. Y $100 por hectárea va a tener que pagar el productor nuestro por hectárea con esta suba del 26 al 33. Para, hacerlo en términos mucho más prácticos, ¿no? Para el que nos esté viendo y la gente que nos está viendo puede saber que este aumento del 26 al 33 significa $100 más de los $400 que definitivamente va a pagar por hectárea un productor cordobés, o un productor santafesino o un bonaerense. En su momento, en enero, cuando se logró esta baja parcial de retenciones, hubo todo como una especie de presión del campo pidiéndole al presidente que saque las retenciones. Lograron esa baja parcial, pero las entidades del campo medianamente venían presionando con las malditas retenciones. ¿Cuál es la comunicación que ahora canalizan a través del ministerio para quejarse? Yo creo que hay un profundo malestar que no se ha manifestado todavía, porque bueno, las representaciones del campo tienen otras características, son 4 entidades, se tienen que reunir, no es como de pronto el gobernador o el caso mío podemos rápidamente y de manera casi espontánea decir una posición, que es la que en definitiva hemos asumido. Por eso que el acompañamiento existe, porque hablamos con ellos, inclusive participamos estos días en algunos eventos juntos y sabemos de la preocupación, sabemos realmente de lo que esto significa. Inclusive la agricultura es una agricultura de pérdida con este peso que tiene. ¿De retenciones? No tenga ninguna duda. ¿De pérdida? Pero no tenga ninguna duda. Analizar en campo alquilado, maíz y soja, te lo dije de trigo, va a ser toda pérdida. Va a ser toda pérdida. Con la renovación esta de la retenciones. Mucho más. Si vos le sumás $100 más por hectárea, a ver, para entendernos, un productor de soja, de cada 3 camiones que produce, uno se le entrega al Estado Nacional. Y la verdad que las retenciones, también estos 400 y pico millones que vos decías que pierde Córdoba, 418. se le suma a lo que significa ya las retenciones que tenemos. Vos estás poniendo el adicional de 429 millones. En total, Córdoba está aportando, el productor cordobés, entre 2.500 a 3.000 millones de dólares en materia de retenciones por año. Y es plata que sale del bolsillo del productor. Porque nosotros no queremos que se coparticipe en las retenciones. A ver, políticamente, lo venimos diciendo, la retención es un mal impuesto y lo que queremos es que se eliminen. No queremos que de pronto se coparticipen. Esto es plata de los productores, pero también sabemos que con los productores, si no tuvieran esa retención, si esa plata estuviera volcada a la economía de no tengo ninguna duda que comprarían, primero producirían más, tendrían más rentabilidad, y esa rentabilidad estaría volcada en comprar maquinaria agrícola, en insumos, en comprar campo, lo invierten todo en el lugar donde viven. El ejemplo más práctico, Cristian, es el maní. El maní es una producción cordobesa que se exporta en un 90%. Cuando nosotros peleamos por la baja retención del maní a 0, que finalmente lo conseguimos, este año significó, más o menos se exportan a valor de 1.200 millones de dólares en maní.
Si la retención iba a ser 15 puntos, saca la cuenta. Son más o menos 150 millones de dólares. ¿Sabés dónde quedaron esos 150 millones de dólares? En Córdoba. En Córdoba. En el bolsillo de ellos. Y ellos lo transformaron absolutamente en inversiones, dando trabajo. Hay que pasar por la 158 para darse cuenta. Para darse cuenta, claro, cuál es el ecosistema por que uno carácter vive. transitivo, se me ocurre, especulo, opino. ¿Eso tiene que ver, por ejemplo, con la producción de máquinas para el campo, Totalmente. que ha tenido un auge en los últimos tiempos? Totalmente, totalmente, porque todo va a inversión. Y hubiera mucho más si de pronto tuviera mayores posibilidades. Nosotros para vender maquinaria agrícola, por ejemplo, tanto en Expoagro como en el caso de Agroactiva, el Banco de Córdoba, como otros bancos también lo han hecho, tiene que poner subsidio de tasa para poder hacer una tasa medianamente competitiva. Ahora, ¿de dónde salen esos recursos? Del campo. Pero eso no, al contrario, esos recursos que ponemos para que el campo tenga acceso a un financiamiento accesible salen de rentas generales del gobierno, con los impuestos. Porque son cuotas blandas, más accesibles, con los impuestos que cobra la provincia de Córdoba, que la verdad que en el sector productivo nosotros no cobramos ingresos brutos a la producción primaria, tampoco a la industria. Derogamos mera compra y lo único que cobramos es el impuesto inmobiliario rural, que en un 98% va al Fondo de Desarrollo Agropecuario que vuelve todo al sector productivo. Lo anunció el gobernador en la última apertura de sesiones. A ver, todo lo hacemos con la plata propia. Por eso podríamos decir que el gobierno nacional también plantea el superávit fiscal y lo hace con una gran alarde, pero lo hace con la nuestra. Lo hace con la nuestra del sector productivo. Obra pública, y del campo. Sector productivo. De esta plata que gran mayoría la pone el sector productivo, que es uno de los motores de la economía que lo viene poniendo desde hace mucho tiempo. Por eso también decimos, ahora que aparecen otros motores reactivándose, como la minería, la energía, el petróleo, esos motores tendrían que también pagar algo, poner algo, porque esos motores lo único que tienen hasta ahora es incentivos, estímulos, regímenes especiales. Me parece que sería de justicia que estos sectores también colaboraran para ayudar a aliviar la carga impositiva que tiene el sector del campo. Esa sería una alternativa, porque cuando se lo escucha el gobierno decir, por ejemplo, con el proyecto frustrado de aumento a los jubilados, el gobierno ¿qué le pide? Primero, si lo hacen, lo veto. Segundo, dígame de dónde quiere que saque los fondos. Bueno, pero eso me parece que es una chicana, porque, a ver, el gobierno está bajando algo de impuestos, pero la baja con los impuestos que se coparticipan. Fíjate vos, en detrimento de las provincias y los municipios. Por eso decía, los municipios y las provincias, claro, y encima las provincias y los municipios se tienen que hacer cargo de todo. Mira, días pasados, en esto de la coincidencia y esto es bueno porque creo que va generando también una visión más o menos importante, muy plural con respecto a la región centro. Por ejemplo, 3 gobernadores, 3 partidos políticos distintos, hablando exactamente igual de la misma manera. Y los 3 coinciden en el diagnóstico y coinciden en los caminos que habría que tomar, ¿no? Y el caso Frigerio decía un tema también de la discusión de los ingresos, pero también de la distribución de esos ingresos, cómo se hace, porque en definitiva cualquier argentino paga impuestos, ¿no? Y no importa si lo paga en la municipalidad, la provincia o la nación. Paga impuestos, saca plata para pagar impuestos. Ahora la discusión es cómo se distribuyen esos impuestos. Ahí se tendría que distribuir de acuerdo a la función y competencia y responsabilidad que tenga cada una de las jurisdicciones. No es posible, por ejemplo, que la provincia se tenga que encargar prácticamente de todo, inclusive de la infraestructura y la obra pública. Y de los caminos de los consorcios, etcétera. Y la nación prácticamente no se encarga de nada de prestar ningún servicio. O sea, atiende la macroeconomía, que está bien, pero de pronto delega absolutamente sin transferir recursos a cambio todos los servicios que tiene que prestar y que la gente reclama, porque la gente no dejó de reclamar. La gente no le reclama a Milei, pero sí le reclama a un intendente y sí le reclama al gobernador. Etcétera, etcétera. Podríamos cerrar esta nota y ya para despedirte, Sergio, decir, así es fácil tener superávit fiscal, digo. Sí, por lo menos con la nuestra, vos lo repetís. Lo que pasa es que también instala un relato en esto, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí también el kirchnerismo tenía un relato y esto también es un relato. Es un relato que de pronto me parece no es bueno, porque todos estamos de acuerdo en que al país hay que estabilizarlo, ayudarlo, ser solidario. Pero también todos estamos de acuerdo que este esfuerzo, si no agrandamos la torta, si no hacemos un país productivo, quizás que no lo termina siendo uno solo como es el campo, sino los otros sectores también. Exactamente. Ministro, gracias como siempre. No, a ustedes. Corte y volvemos.
En Córdoba hablamos de los restos de poda. Recordá que no hay que podar porque sí, pero si ya lo hiciste, sacá los restos correctamente. Primero, pedí un turno con la empresa que te toca según tu zona. Urbacor en zona norte y Lusa en zona sur. Sacá los restos verdes de manera prolija. Podés embolsarlos o atarlos. El volumen no debe superar los 2 metros cúbicos, similar a 8 bolsas grandes. Nada de dejarlos en el contenedor, en la calle o donde pinte. Vos hacés tu parte. Nosotros hacemos la nuestra. Entre todos, cuidemos la ciudad. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. ¡Se armó, se armó, se armó! ¡El 70-30! El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Lo decíamos, ¿no? 280.000 millones de dólares, ese es el título que pretende el espíritu de esta reparación histórica de los ahorros de los argentinos que pretende el gobierno nacional, que los argentinos saquen esos dólares debajo del colchón para volcarlo a la economía nacional, ¿no? Y sobre eso vamos a estar hablando con el doctor en economía Daniel Semirás. Daniel, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Cristian. ¿Nos ayudás a comprender un poco cuál es, si estoy errado o no, si ese es el espíritu? ¿A qué puede ayudar? ¿A qué no? ¿Qué tiene en contra lo que pretende el gobierno? Para hacerlo muy sintético y lo más claro posible, lo que el gobierno pretende es que de una enorme cantidad de dinero, esos 280.000 millones de dólares, sí, que se estima la gente tiene en una caja de seguridad, abajo del colchón, resguardado en algún lugar. ¿Me dejas un paréntesis? Sí. Digo, ¿en ranking qué somos? ¿El tercer, cuarto país que más dólares debajo del colchón tiene? Es el segundo país que tiene mayor cantidad de dólares físicos después de Estados Unidos. ¿El segundo? Sí. Está bien, Estados Unidos los fabrica, digo, los tiene. En Estados Unidos es porque es la moneda principal. Y acá en la Argentina, porque después de tantos años de inestabilidad económica, lo que han aprendido las personas que viven en nuestro país es que para protegerse contra la inflación que permanentemente nos está azotando, hay que refugiarse en una moneda un poco más sólida. Perdón, pero sí, vamos a una aclaración. Es decir, tal vez me salgo de tema. La inflación de Estados Unidos en promedio está en un 2,5% anual. Es decir, que si nosotros teníamos $100 a comienzos de este siglo, el 1 de enero del año 2000, ¿sí?, a la actualidad, después de haber pasado 25 años, hemos perdido la mitad de ese valor. Es decir, esos $100 valen el equivalente a $50. Es decir, no es buen negocio quedarse con los dólares guardados abajo del colchón. Sin embargo, en la Argentina eso es un buen negocio. Por la cultura económica, financiera que tenemos, nos refugiemos en dólares. Vamos en cualquier país del mundo uno necesita hacerlos producir a esos dólares, ponerlos en circulación dentro del sistema productivo, generar riqueza y hacer que esos dólares crezcan de valor. Por ejemplo,
compro un bono del Tesoro de los Estados Unidos, me rinde más o menos lo mismo que la inflación y con eso ya me protegí. Y hoy vuelvo a tener esos mismos $100 que al principio de hace 25 años atrás. En la Argentina los guardamos adentro del colchón, no los sacamos, no los hacemos producir, perdemos nada más que la mitad del valor y para nosotros eso es un buen negocio. Algo que no sucede en ningún otro país del mundo porque es un muy mal negocio. Buen negocio digo. Es un buen negocio porque la alternativa hubiera sido tener pesos y si hubiéramos tenido 100 pesos a principios de siglos, en la actualidad tendríamos 3 centavos de peso. Claro. ¿Sí? Ahora sí quiero retomar el tema del inicio. Digo, ¿es ese el espíritu del gobierno? Que la gente saque, pero para eso me tenés que dar garantía como gobierno en función de la cultura financiera, de hiperinflación que tenemos. Ahora vamos. El gobierno lo que pretende con esto, hay 2 puntos de vista. Uno es el discurso, el relato. Es decir, que la gente saque los dólares del colchón, los haga trabajar, genere actividad, eso va a generar puestos de trabajo, entonces la mayor actividad va a generar mayor recaudación impositiva, vamos a ser todos mucho más felices, lo demás, ¿sí? Si uno lo ve desde una perspectiva posiblemente un poco más realista, el gobierno acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el cual asumió determinados compromisos. Dentro de esos compromisos, uno de varios compromisos... Vamos a ir porque yo lo dije al inicio, digo, hay algunos detractores que ven fantasmas o no. Acumular reservas. El gobierno lo que esperaba es que este año, ¿sí?, con una cosecha que fue buena, no fue excelente, fue una cosecha entre buena y muy buena este año, pero con una caída en los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos, de los cereales y de las oleaginosas, lo que terminó generando es un tema en el cual no se ha exportado al ritmo que el gobierno desearía. Y entonces la acumulación de divisas en el primer semestre del año no llega a los objetivos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, urgentemente necesita generar de algún lugar que haya mayor cantidad de dólares en las arcas del Banco Central. Si la gente saca los dólares del colchón y los pone en circulación, tarde o temprano terminan en el sistema financiero y el Banco Central computa a los encajes de los depósitos en dólares como reservas propias, como reservas del Banco Central, y eso generaría una acumulación de reservas internacionales que le permitiría mejorar el perfil de cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. El ministro Busso, que estuvo en el bloque anterior, explicaba los motivos por los cuales no se produjo esa liquidación debido a las retenciones de la soja, a la mala rentabilidad que le está dando al campo y demás, entonces se está vendiendo más a cuentagotas la cosecha. Eso es lo que genera la caída de las reservas comerciales y entonces hay que ir a buscar dólares. Si uno dijese, hacemos borrón y cuenta nueva y de acá en adelante permitimos que toda la gente se vaya al sistema formal y genere dólares con sus ingresos. Esto no es un blanqueo, ¿no? El blanqueo ya terminó la última etapa. El blanqueo ya terminó. Claro, porque la gente por ahí... Es decir, si uno quiere le podría decir blanqueo, pero en definitiva es otra cosa técnicamente. Pero si lo que se hace es generar elementos para que la gente en su flujo de acá en adelante lo haga, se podría ir a una economía donde esos dólares queden blanqueados. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso generaría marginalmente reservas adicionales. Entonces hay que ir al stock que está acumulado, a lo que se hizo atrás. Y a lo que se hizo atrás sucedió que había una persona que ganó su dinero lícitamente, quiso protegerse contra la inflación, se encontró con que había restricciones para acceder a la compra de dólares, que era el cepo cambiario, y entonces se fue al mercado negro y violó la ley cambiaria y compró dólares para protegerse. Entonces podemos decir, ese es un dinero que se generó lícitamente por el cual se pagaron impuestos, pero se transformaron esos pesos en dólares de una manera ilegal. Por los controles del ARCA, de Exafip, etc. Hubo otra gente que, al contrario, violó la ley tributaria. ¿Qué es lo que hizo? Vendió sin facturar, ¿sí? Es decir, hizo operaciones en negro, lo demás, se llenó de una enorme cantidad de dinero y lo terminó resguardando en dólares. Esa persona cometieron 2 delitos, tributario y cambiario. ¿Sí? Y después tenemos
que hay una gran cantidad de personas que se dedica a actividades netamente ilícitas, no solamente a engañar al fisco inventando un balance o vendiendo en negro. Lo que estaría rozando el lavado. No violando lo demás, sino lo que es la parte de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, ¿no? Es decir, todas actividades ilegales que están penadas, que son actividades típicamente ilícitas, es un dinero totalmente ilícito y ese dinero tiene que ser lavado. Entonces ahí tenemos distintas formas a través de las cuales se generó esa masa de dólares que está dando vuelta. El gobierno lo que plantea es la posibilidad de invertir o consumir con esos dólares. No te preguntamos de dónde vinieron. Y si no te preguntamos de dónde vinieron, puede ser que simplemente hayas comprado los dólares para protegerte contra la inflación, que en realidad hayas sido un evasor. El presidente dice los evasores son héroes, ¿sí? se asemejan a Robin Hood, son héroes, lo demás, que no solamente evadieron el pago de impuestos, sino que además violaron la ley cambiaria. ¿Sí? Y después hay otras personas que son totalmente delincuentes, ¿sí? Y que tienen dólares porque también ganan dinero los delincuentes. ¿Ok? No le vamos a preguntar de dónde vino ese dinero, entonces si no le vamos a preguntar, cualquiera de los tres podría venir. Ahora, si vos tenés que comprar un auto, probablemente lo pagues con dólares. Con esta normativa o sin esta normativa. Si tenés que comprar una casa, probablemente la pagues en dólares, porque típicamente... O su equivalente en pesos, pero la transacción de bienes registrables, un inmueble o un automóvil, son bienes registrables. Normalmente en la Argentina se acepta hacer la transferencia directamente a través de dólares. En el caso de algún electrodoméstico y demás, que es un bien durable no registrable, es un poco más raro. Yo no me imagino ir a comprar una licuadora o una cafetera pagándola en dólares. Y después tenemos los bienes de consumo cotidiano. Es decir, mucho menos yo me veo pagando en dólares yendo al supermercado a comprar un paquete de fideo y una lata de arveja y pagarlo en dólares. La verdad no me lo imagino, no me imagino yo y no me imagino al grueso de la población haciendo eso. Si tuviéramos una economía dolarizada, no tendrías otra alternativa porque la moneda de circulación sería el dólar. Pero si yo tengo que escoger, preferiría quedarme con los dólares todo lo que puedo y usarlo únicamente para aquello que únicamente tengo necesidad de poder utilizarlo. Entonces, yo diría, recomendación para la persona que lo va a hacer, fíjese el marco normativo. Fíjese el marco normativo. Está la ley tributaria, está la ley cambiaria y están los acuerdos internacionales contra el lavado de dinero involucrados. Un decreto puede ir contra las leyes y los acuerdos internacionales. Si usted cree que es un marco de seguridad jurídica suficiente, vamos para adelante. Si usted lo único que hizo fue violar la ley cambiaria, probablemente se pueda mirar para otro lado y decir, bueno, fue una cantidad menor y demás. Pero probablemente acá estamos mezclando a todos, a los que son blancos, a los que son negros y a los que son grises, y los ponemos a todos exactamente en la misma bolsa. No sé si usted quiere estar adentro de esa bolsa. Excelente la explicación para graficar esto que pretende el gobierno para sacar los dólares del colchón, Daniel. Te agradezco como siempre. Al contrario, muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.